contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena. Dale por Venezuela. Actívate. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días. Bienvenidos a todos a este espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Venezuela amanece este 15 de octubre, bueno, inicio de semana, inicio de las últimas quincenas de este mes, prácticamente ya a tiro del fin de año. Amanecemos entre sorpresivas excarcelaciones y unos indignantes reencarcelamientos. Sí, así como usted lo escucha. Desde nuestro programa el pasado jueves 11 de octubre se produjo la excarcelación de Lorenz Alet, este preso político venezolano que tenía 4 años sin juicio, por cierto, sin proceso. 53 veces le difirieron a Lorenz Alet la audiencia de presentación en el tribunal. Imagínense ustedes, 53 veces. Y bueno, en sitios de reclusión como La Tumba o el Helicoide, entre otros. Este preso político fue excarcelado y desterrado, lo cual es una pena que no está contemplada en la Constitución Nacional. Mejor dicho, está expresamente prohibida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero tan extraño como esto, y más cruel todavía, es el caso de los 4 jóvenes venezolanos integrantes de nuestra Fuerza Aérea que están presos desde el año 2015 en medio de una trama llamada El Golpe Azul. Estos 4 jóvenes militares, son 5 en realidad, 2 tribunales militares han determinado que deberían estar en libertad. La más reciente vez fue el pasado jueves 11 de octubre. Estos 4 jóvenes salieron en libertad no como concesión graciosa del gobierno, del régimen, sino porque el tribunal consideró que ya habían cumplido la pena respectiva. Comparto con ustedes brevemente la reseña que al respecto hizo la muy profesional gente de Crónica 1. Decía así: excarcelados 4 militares acusados por golpe azul. El Tribunal Militar de Ejecución decidió liberar a los oficiales Ricardo Antich, Peter Moreno, Luis Lugo y Carlos Esqueda, quienes ya cumplieron la pena. Henry Salazar Moncada debería salir en los próximos días. Los primeros tenientes de la Fuerza Aérea Venezolana, Ricardo Antich, Peter Moreno, Luis Lugo y Carlos Esqueda, fueron excarcelados este jueves 11 de octubre, luego de que el Tribunal Militar de Ejecución determinara que ya los militares habían cumplido la pena impuesta. Los jóvenes oficiales oriundos del estado de Aragua permanecieron recluidos en la cárcel de Ramo Verde luego de que el 20 de junio pasado el Tribunal Segundo de Juicio Accidental del Circuito Judicial Penal Militar de Aragua decidiera condenarlos una vez más junto a 3 civiles por supuestamente participar en una intentona golpista. Es este el segundo juicio que se celebra por el llamado golpe azul desde el año 2015, el 12º golpe denunciado por Nicolás Maduro. Recuerda la gente de Crónica 1 que el pasado 22 de diciembre del 2017, el general de división Henry José Timaure Tapia, presidente para entonces de la Corte Marcial, firmó la anulación de la sentencia del Tribunal Militar Segundo Accidental de Maracay en el estado de Aragua, emitida el 11 de enero de ese mismo año, en la que se condenaba a 5 militares y 3 civiles a 5 y 10 años de prisión por los supuestos delitos de instigación a la rebelión y contra el decoro militar.
Para el Foro Penal, con la anulación de la sentencia quedaba en evidencia que el juicio siempre estuvo plagado de vicios. 97 audiencias celebradas en ese lapso, supuestas pruebas sin cadena de custodia, testigos que se contradijeron en las audiencias y durante el juicio. Son algunas de las anomalías que se presentaron durante el proceso. Los militares y los civiles que de detención por parte de funcionarios del SEBIN en el año 2015 fueron recluidos en las cárceles de La Pique en Monaga, Santa Ana en el Táchira y Ramo Verde en Caracas, debieron entonces ser liberados, pero sorpresivamente quedaron detenidos. Bueno, nos están hablando de estos jóvenes que el pasado jueves 11 de octubre, una vez más, el tribunal de la causa decide que, bueno, están en condiciones ya de salir en libertad y en efecto los excarcelan. El país ha visto con asombro y con indignación cómo en lugar de estar celebrando esas familias la libertad de sus seres queridos, resulta que están, bueno, en medio de una situación terrible de persecución y acoso. Algunos familiares incluso han sido hechos presos, como en el caso de los familiares del primer teniente Carlos Esqueda y del primer teniente Luis Lugo. Están presos, por lo menos esa es la información que se tenía anoche. Sobre este tema, quisiéramos compartir con ustedes de inmediato la entrevista que ahora más temprana hicimos a el director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Eduardo Trujillo. Escuchemos entonces lo que este abogado experto en derechos humanos nos dijo sobre esta materia, sobre el caso Loren Salet, sobre el caso de estas detenciones, de estos reencarcelamientos y por supuesto no perdamos jamás de vista el tema de la muerte aún por investigar de Fernando Albán. Escuchemos. Vamos a conversar de inmediato con Monseñor Jorge Cardenal. Disculpen, tenemos un tema acá que resolver previamente. Vamos a conversar de inmediato con Eduardo Trujillo. Él es abogado y él es coordinador, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Recurrimos a su criterio experto, a él como vocero y a la organización que representa, porque hay una situación extremadamente compleja. Por un lado, se produce la excarcelación de un preso político como Loren Salet, con 53 audiencias frustradas, 53 presentaciones frustradas ante el tribunal, y sale excarcelado y desterrado. Algunos interpretan esto como una manera de tapar el escándalo por la muerte aún no investigada de Fernando Albán. Todo esto en el contexto de otras excarcelaciones que luego son seguidas por nuevas persecuciones a los excarcelados e incluso a sus familiares. Por eso, ante una situación, repito, tan oscura, queremos criterio experto que nos permita ubicar qué está pasando. Eduardo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación al programa. Particularmente sobre el tema que estás mencionando, Chu, en relación a la excarcelación de Loren Salet. Efectivamente, este ha sido un caso en donde el retardo procesal terminó siendo la regla, y ahora ha salido, pues como se ha puesto de manifiesto en los medios de comunicación, con vía hacia España en libertad. Una libertad que es una libertad entre comillas, porque cuando nosotros tuvimos conocimiento de la noticia en el Centro de Derechos Humanos, pues tratamos de hacer el arqueo jurídico, y sale en libertad producto de la decisión del tribunal en virtud de una recomendación hecha por la Comisión de la Verdad, que funciona en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente. Ya por acá hay una irregularidad que podemos delatar, y es que esta Comisión de Verdad que funciona en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente, pues por supuesto que también tiene pisos de ilegitimidad. Ahora bien, en el texto emitido por la Comisión de Verdad se hacen una serie de recomendaciones para otorgar una medida sustitutiva a Loren Salet. Lo que no queda claro, al menos nosotros desde la distancia, es, bueno, procesalmente cómo va a quedar esa causa.
hablando de libertad plena, estamos hablando de una medida sustitutiva de la privación de libertad para que pueda ser juzgado en libertad. Pero pareciera que el proceso judicial seguido en su contra debe continuar. Un proceso judicial que, por el conocimiento que tenemos, ha sido profundamente retardado, lo que indudablemente se constituye en una violación del derecho al debido proceso, situación en la que está Loren Saleh y en la que están centenares o miles de individuos en Venezuela que tienen procedimientos penales abiertos desde hace muchísimo tiempo y están literalmente pagando lo que en derecho penal se llama una pena de banquillo, porque sin estar condenados están privados de libertad, pero es que en sí mismo el sometimiento a un procedimiento penal es una pena en sí mismo. Estamos conversando con Eduardo Trujillo, coordinador del Centro de Derechos Humanos de LOCAP. Tengo entendido además, Eduardo, que el artículo 50 de nuestra Constitución prohíbe el extrañamiento, el destierro de los nacionales, y esta supuesta medida sustitutiva vendría siendo precisamente eso, destierro. Entonces, ¿de qué manera, de qué gancho se agarra esto para tener un mínimo de legitimidad y de legalidad? ¿Cómo se le da continuidad a un juicio que ni siquiera se ha iniciado porque no llevaron jamás al reo a la audiencia de presentación? ¿Y cómo se le inhibe a esta persona de su derecho a estar en su país, en su tierra, dejándole como espada de Damocles la amenaza de un juicio que jamás empezó? ¿Es esa la situación? Bueno, efectivamente el destierro está prohibido en la Constitución Nacional. Yo creo que es parte de la pregunta que tú me has hecho, pues no te la puedo contestar, porque yo tengo la sensación que este tipo de acciones no son más que un subterfugio para tratar de ocultar la voluntad real. Y es que esta persona que por su idea o por su manera de pensar resulta ser incómoda, es preferible tenerla fuera. Es una pregunta, ¿qué va a pasar con el procedimiento penal? Esa es una muy buena pregunta que lamentablemente no te puedo contestar. Va a seguir abierto ese procedimiento penal. Ahora, desde el punto de vista del ser humano, desde el punto de vista del individuo, que ha tenido 4 años tras las rejas, pues si tú le preguntas a él, a sus familiares, estoy seguro, sin conocerlos, estoy seguro que contestará que es mucho mejor estar fuera de un calabozo del SEBIN, así sea fuera de Venezuela, a que continuar privado de libertad. Pero es un subterfugio jurídico que están utilizando que no es consono con el ordenamiento jurídico. Eduardo, estamos conversando con Eduardo Trujillo, coordinador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Decíamos al principio de este intercambio que probablemente entre los intereses, entre las razones políticas para esta intempestiva medida de libertad y destierro, de excarcelación y destierro a Loren Saleh, esté la intención de ocultar o quitar el foco de la atención pública nacional e internacional sobre la extraña y condenable muerte de Fernando Albán. Ayer el ciudadano Tarek William Saab, designado como fiscal general por una instancia a la que no corresponde ese nombramiento, sin embargo ayer en un programa de televisión decía cosas ciertamente, preocupantes. Decía algo así como que quien tiene que probar que no fue suicidio sino homicidio es la oposición, como que si este fuera un tema gobierno-oposición y no un tema de derechos humanos y de derecho penal incluso. Como abogado y como defensor de los derechos humanos, ¿qué opinión te merece esta situación a una semana exacta que se produjo la muerte de Fernando Albán? La muerte de Fernando Albán es un hecho oprobioso que todos debemos condenar. Nosotros institucionalmente lo hicimos. El Consejo de Facultades de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello lo hizo, igualmente el Consejo Universitario. Ahora, yo creo que hay que ser muy claro en esto. Hay que despolitizar este tema, que es un tema técnico. Yo creo que muchas veces colocamos ruido a los temas o los actores políticos, de alguna manera
oído a estos temas por las razones que sean. El detalle es que desde el punto de vista del derecho internacional y del derecho interno, la custodia de los privados de libertad es una responsabilidad del Estado. Y por ende, la esfera de los derechos de los privados de libertad es responsabilidad del Estado. ¿Qué sucedió en los calabozos del SEBIN o en la sede del SEBIN de Plaza Venezuela en torno al concejal? Es responsabilidad del Estado venezolano. Por ende, lo que debe hacerse es una investigación exhaustiva, una investigación imparcial que satisfaga no solamente la opinión pública. Lo más importante es que quede satisfecho en esa investigación tanto el equipo de defensa del hoy fallecido concejal Albán como sus familiares, que son los primeros interesados en conocer la verdad en torno a su fallecimiento. Fuese suicidio o fuese un homicidio, sea cual sea. Pero aquí lo que tiene que hacerse es una investigación exhaustiva. Eso es lo que dicta la normativa jurídica nacional e internacional en este tema. Entonces, esto es un asunto de estricto derecho y debe seguirse con un procedimiento apegado a derecho. Yo estoy plenamente de acuerdo, Eduardo. De hecho, yo, así como critico que el señor Tarek William Saab, sin haberse realizado ninguna investigación, haya afirmado que era un suicidio, también critico que los diputados en la Asamblea Nacional hayan, sin tampoco haberse realizado ninguna investigación, hayan dicho que el funcionario tal o el funcionario cual es culpable de esa muerte. Yo creo que lo que corresponde es tal cual como tú afirmas, una investigación profesional sobre este tema que entiendo tampoco puede realizarla que el funcionario que haya realizado, que haya hecho opinión adelantada sobre el fondo de la materia. Finalmente, Eduardo, ¿qué opinión te merece esta situación extraña con los excarcelados del llamado golpe azul? Etiqueta acuñada por el gobierno para justificar haber detenido a unos jóvenes oficiales de la aviación. Excarcelan a estos 4 jóvenes y luego se produce una racia contra ellos y sus familiares. ¿En qué situación estamos? ¿Es que los libera un sector del gobierno y los quiere aprender otro sector del gobierno? ¿De qué estamos hablando? Bueno, yo en torno a ese hecho que estás relatando he sido un mero testigo referencial a través de la información que he visto en medios de comunicación. Puntualmente lo que te puedo afirmar es que la política de detenciones arbitrarias es una política que nosotros en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello adversamos, contrariamos por no estar de acuerdo con el ordenamiento jurídico. Si existe una medida de un tribunal en donde se le otorga a un ciudadano el beneficio de ser juzgado en libertad, bueno, es poco entendible, como tú has dicho, es extraño que los mismos cuerpos policiales que están supeditados a las órdenes de los tribunales emprendan este tipo de acciones policiales que son contradictorias a las órdenes que habían dictado los tribunales de la República. Sí, es una situación extraña. No sé actualmente si, como se dijo en los medios de comunicación, los familiares de estos oficiales continúan detenidos y si efectivamente mediaba una orden de aprehensión dictada por un tribunal o es una conducta policial desviada, como en efecto en el programa del día de ayer el señor Saab mencionó abiertamente que ciertos oficiales de policía tenían conductas desviadas en el marco de allanamientos o procedimientos policiales. Entonces, habría que determinar si se trata de una conducta desviada o se trata de una orden dictada por un tribunal. Pero efectivamente la situación es absolutamente extraña. Eduardo, te queremos agradecer profundamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del lunes 15 de octubre de 2018. Era Eduardo Trujillo, abogado y director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Gracias, Eduardo. Gracias y feliz día para todos.
Esta fue la entrevista que en hora más temprana realizamos al coordinador, al director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, fijando posición sobre esos 3 puntos. El primero, no olvidarlo. Ha pasado una semana y sigue siendo una llaga abierta en la conciencia venezolana. La muerte en extrañísimas circunstancias que comprometen gravemente la responsabilidad del Estado del concejal Fernando Albán. Por otro lado, la excarcelación y destierro de Lorenza Salet, y en tercer lugar, la excarcelación y reencarcelamiento de los jóvenes aviadores, primeros tenientes de nuestra Fuerza Aérea Venezolana, que habían sido excarcelados por un tribunal que por segunda vez había determinado el que estos jóvenes deben estar en la calle, en este caso por cumplimiento ya de la pena, y ahora sometidos a una suerte de cacería, ellos y sus familiares. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, La Fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, La Fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la unión, y usted dirá cuando escucha todo esto, esta situación insoportable en materia de derechos humanos, bueno, ¿y esto hasta cuándo va a ser? ¿Cuándo se acaba esto? Usted dirá, viendo que estamos ya a punto de cumplir un año entero en hiperinflación, usted dirá con razón, bueno, ¿cuándo se acaba esto? Usted dirá, frente a todos los problemas agravados de la cotidianidad del venezolano a pie, pero ¿hasta cuándo es esto? La respuesta es clara, hasta cuando se articule una fuerza política y social que sea capaz de derrotar la iniquidad hecha gobierno. Ahora, ¿cómo se hace eso? Hay mucha gente que pregunta, mucha gente que se queja, incluso hay dirigentes políticos que hoy prácticamente se comunican a través de sus redes sociales y uno parece que estuviera escuchando a un gurú de autoayuda, pero no están dando el mensaje que hay que dar, que es exactamente cómo se organiza esa fuerza para lograr derrotar al régimen. Afortunadamente sí hay gente que está haciendo propuestas. Benigno Alarcón, del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAP, coordina, integra, ha construido junto a otros una red para debatir y para promover soluciones en este sentido. Ya lo tuvimos acá en este programa hace semana y tanto, cuando hizo la propuesta de una suerte de elección primaria para resolver el tema de la falta de liderazgo, de la falencia del liderazgo, y mientras tanto, en el interregno, emitieron una segunda parte de estas propuestas para viabilizar una transición a la democracia en nuestro país. Y lo tenemos en línea precisamente ahora, al doctor Benigno Alarcón. Benigno, gracias por atendernos esta llamada madrugadora. Comparte, por favor, con la audiencia de Radio Caracas Radio la síntesis de esta segunda parte de la propuesta que ustedes han formulado y adelantado al país. Te escuchamos. Bueno, buenos días, Chugo, y ante nada, gracias nuevamente por el seguimiento a lo que estamos proponiendo y por la oportunidad de hacerlo extensivo a tu audiencia, ¿no? Yo quisiera quizás comenzar, antes de entrar de lleno en la explicación de esta segunda parte de la propuesta, con una expresión que tuvo un autor sudafricano que estuvo aquí en Venezuela no hace mucho, estudiando un poco lo que estaba pasando en Venezuela, porque él decía que había una analogía innegable entre el proceso africano de autocratización en África, de todo lo que es este desarrollo de dictaduras en África, y lo que está pasando en Venezuela. Y
un día que se vino a trabajar con nosotros a la universidad y a entrevistarse con algunas personas, Greg Mills ya había estado anteriormente en Venezuela, así que digamos que el caso venezolano no les extraña. Greg Mills nos decía, bueno, hay una diferencia importante, esto fue a principios de este año, él decía, hay una diferencia importante entre África y Venezuela que puede operar a favor de ustedes. Y decía, la diferencia es que ustedes no se han rendido. Y yo creo que eso es algo que hay que aprovechar, aunque ya comienza a haber algunos signos de agotamiento, empieza a haber algunos signos de, digamos, de duda de que podamos salir de esto, y eso empieza a verse en algunas reacciones, en alguna especie de paralización de la sociedad civil, e inclusive hay algunos estudios cualitativos de opinión, no encuestas, sino eso que llaman grupos focales, que empiezan a dar señales de que algunos sectores pudieran estar empezando a rendirse. Bueno, esto no va a cambiar si nosotros no tomamos la iniciativa. Y creo que algo que es fundamental para la comunidad democrática de este país, para el sector democrático de este país, es que retomemos la iniciativa. Y a mí me gusta llamar, Chuo, y te invito a que tú también lo hagas, llamar a este sector democrático y no llamarlo simplemente oposición, porque la palabra oposición de alguna manera está vacía de contenido. O sea, la palabra oposición no indica quiénes somos, no nos identifica de ninguna manera, sino simplemente como unos que nos oponemos a algo o a alguien, ¿no? Y yo creo que es importante dejar claro que hay un sector que es democrático en el país, y esto obviamente implica que hay un sector que no lo es. Entonces yo creo que ese sector democrático tiene que empezar a tomar la iniciativa nuevamente y tiene que empezar a generar expectativas, a generar esperanza, para que justamente esa diferencia que Greg Mills decía que había entre Venezuela y África se termine manteniendo, esa diferencia que hace que nosotros no nos hayamos rendido. Y bueno, esta segunda propuesta, lo que trataba básicamente en esta segunda parte de la propuesta, era explicar un poco más en detalle cómo considerábamos nosotros que debía desarrollarse esa especie de primaria para poner un liderazgo al frente de la oposición. En primer lugar, algo que es fundamental es entender que desde los años 70 para acá, todos los procesos de transición política en el mundo han sido básicamente dinámicas sociales. No es como en el pasado, digamos, durante la época de la descolonización o la época de la independencia, donde básicamente quienes ganaban imponían sobre los perdedores la forma de gobierno, y básicamente era una decisión de élites muy pequeñas, de un grupo muy pequeño que terminaba tomando la decisión por todos. Cuando nosotros miramos hacia procesos como el de Portugal, a procesos como el de los de Europa del Este, o a ciertos procesos en el mismo continente africano, como el de Sudáfrica, el famoso proceso de Mandela, nos damos cuenta que son procesos sociales, son procesos que implican movilización, que implican la demanda de la gente por democracia. Entonces yo creo que aquí lo importante es aceptar que si nosotros queremos que este proceso social se dé, tenemos que superar básicamente o tenemos que alcanzar cierto nivel de coordinación de la acción colectiva. Y esto, si nosotros nos imaginamos el país, ese 80% posiblemente que continúa reclamando un cambio político y continúa reclamando democracia, nos lo tenemos que imaginar como una gran orquesta, ¿no? Y una gran orquesta no puede funcionar si no tiene un director al frente y si no sigue una partitura. Si cada músico toca por su cuenta o hay diferentes directores en cada esquina de la sala que dirigen la orquesta de manera distinta, evidentemente allí va a salir ruido y no va a salir más nada. Entonces esto es un tema de coordinar la acción colectiva de millones de venezolanos que quieren una salida, que están dispuestos a hacer mucho por lograr ganarse esa salida, ese retorno a la democracia, pero hace falta básicamente que un director dirija estos esfuerzos. Y lo que nosotros proponemos, como lo habíamos dicho en un programa anterior, es que ese director de orquesta sea elegido, básicamente porque la legitimidad es fundamental. No se sigue a alguien que no tiene legitimidad, no se sigue a alguien en quien no se cree. Y entonces quien está mejor, digamos, situado para decidir quién debe dirigirlos es la misma gente, es la misma ciudadanía.
Y entonces esto implica un proceso de elección primaria donde puedan participar todas aquellas personas que creen responsablemente, esto es fundamental, que están en condiciones de dirigir un proceso de este tipo, para que entonces convertirlo en este director de orquesta. Yo insisto en que ante el desmadre que pudiera significar decir, bueno, aquí va a haber una primaria abierta donde todo el que quiera puede participar, sí creo que es fundamental, es importante que tanto quien quiere ser elegido como aquel que va a elegir lo haga de manera responsable. Y de alguna manera tomemos conciencia de que no todos pueden, aunque quieran, y de que no todos son capaces de dirigir un proceso tan complejo, tan difícil y con tanto riesgo como este. Y ahí hay que hacer una elección muy responsable, y quienes van a prestar sus nombres para esto lo tienen que hacer con absoluta responsabilidad. En segundo lugar, proponíamos que junto con esta elección se hiciera una consulta. Y esa consulta no la vamos a hacer simplemente, o no la deberíamos hacer simplemente porque no sepamos cuál es el resultado. Esa consulta sería básicamente preguntarle al país si demanda una nueva elección presidencial. Y si el país dice que sí, como sabemos que va a suceder, básicamente no es por nosotros, sino para mandar una señal muy poderosa a la comunidad internacional y decirle justamente que el venezolano reclama una nueva elección que sea libre y democrática bajo condiciones distintas, y de alguna manera poder alinear esa comunidad internacional que ha dado la cara y que reclama un regreso a la democracia en Venezuela, darle una nueva herramienta, darle una nueva respuesta afirmativa, en el sentido de que el país sí reclama una democracia y que la parálisis en la que estamos hoy en día no implica ni que aceptamos la situación, ni implica que el país ya no le importa si está o no en democracia. Entonces yo creo que reafirmar ese llamado es fundamental. Y otra característica importante de este proceso que proponíamos era que este proceso salga de la forma tradicional en que se hacen elecciones en Venezuela, que es que cada quien vota simplemente por un candidato. ¿Y por qué? Porque lo que necesitamos no es una persona que represente una mayoría relativa, sino aquella persona que representa un mayor consenso. Y entonces cuando le decimos a la gente, en vez de que vote por uno, le decimos vote por los tres de su preferencia, puede suceder que haya personas que no les guste, que les guste el candidato A o no el candidato B, pero puede que tanto los electores del candidato A como del candidato B tengan una segunda y una tercera opción que les resulte común y que les resulte de su agrado, y eso lo que va a significar es que esa opción puede ser justamente esa persona de consenso que puede terminar justamente teniendo la legitimidad, teniendo el apoyo de aquellos electores que apoyan a A, a B o a C, pero que posiblemente no se habían planteado nunca tener a alguien que los represente de manera común. Y entonces yo creo que justamente la generación de un consenso alrededor de un nombre que pueda dirigir esta gran orquesta que es la sociedad democrática del país, sería un avance enorme para poder articular acciones, para poder articular todo lo que signifique caminar de frente hacia un proceso de transición política. Yo creo que esto es fundamental. Yo creo que si no se logra ese nivel de articulación eligiendo a ese liderazgo, estamos ya en un proceso de absoluta parálisis, en el cual podemos estar sumidos durante años o décadas, porque básicamente lo que hacemos es entrar en una especie de selección natural de liderazgo, de un proceso que podríamos llamar de darwinismo político, donde los actores pueden estar durante mucho tiempo peleando entre ellos y tratando de imponerse uno sobre el otro, y evidentemente en esa especie de darwinismo político quien juega con más herramientas y con más poder es el mismo gobierno, sí, que puede terminar ir triturando a todo aspirante en el camino mientras no se defina esto. Y los gobiernos de corte dictatorial, de corte autoritario, que han sido exitosos y que se mantienen en el mundo, sabemos que básicamente han logrado mantener a la oposición sin liderazgo, descabezada, durante años y décadas. Entonces miremos hacia Cuba y vamos a ver eso, miremos hacia Rusia y vamos a ver exactamente lo mismo, o miremos hacia China, donde ha habido intentos tímidos, tremendos,
tremendamente tímidos de democratización y donde básicamente nadie tiene éxito porque el gobierno va triturando todos los intentos que se vayan haciendo. Entonces yo creo que es importante, y creo que esto no es una carrera de resistencia, creo que es de velocidad. Es importante que con la mayor urgencia posible tratemos de nuclear al país alrededor de un referente, alrededor de un liderazgo que goce del mayor consenso posible para poder empezar a movernos en la dirección correcta. Gracias, Benigno. Era Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello y coordinador de una importante red de ciudadanos que a nivel nacional ha venido discutiendo estos planteamientos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad, la Fuerza es la Unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Quieres conocer de dónde provienen las repeticiones de experiencias en tu vida? Aprender a reconocer las emociones ocultas que te llevan a enfermarte. Francis Blanco, terapeuta especialista en bioneuroemoción, constelaciones familiares y análisis del transgeneracional, te tiene las respuestas a todas estas interrogantes. Contáctala en Instagram por @elhilodefrancis o en su correo electrónico elhilodefrancis@gmail o al 0424-111-1942. Atención, Guatire, Guarenas y zonas circunvecinas. Ahora la gran feria Santo Cristo de la Grita llegó a Guatire, con frutas, verduras, legumbres y hortalizas de primera calidad y frescas, del productor al consumidor, con precios sin competencias. Acércate los sábados temprano a la carretera nacional Guatire-Guarenas, sector El Ingenio, calle Las Alegrías, frente a las residencias El Encantado Suite, y compra calidad y frescura. Gran feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Les estamos presentando Unidad, la Fuerza es la Unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Estamos escuchando a el doctor Benigno Alarcón explicándonos lo rudo de la crisis política que enfrenta el país, pero sobre todo la oposición venezolana. Y antes estábamos escuchando a Eduardo Trujillo, director del Centro de Derechos Humanos, hablándonos acerca de la crisis en materia de derechos humanos que vive nuestro país. Ahora bien, mientras todo eso está ocurriendo, no olvidemos que el chasis de esta crisis es precisamente el tema de la crisis económica, el tema de la hiperinflación, el tema del hambre. El asunto no solamente es que no hay casi que comer, sino que buena parte de lo poco que hay para comer es de pésima calidad. Estamos hablando concretamente del programa de los CLAP. Hay una situación aquí curiosa. Mientras que en Venezuela se persigue a los periodistas que ha investigado a cierto empresario colombiano que está muy vinculado como proveedor de los CLAP, resulta que en Colombia esa persona está siendo investigada por el Estado colombiano. Entonces, escuchemos de inmediato a el periodista venezolano Roberto Denis. Él es periodista del portal Armando.info, que por estar trabajando precisamente el tema de los CLAP, tuvo que salir del país en resguardo de su libertad, su integridad y su vida. Roberto, muy buenos días. Hola Chu, buen día, ¿cómo estás? Gracias otra vez por la llamada y bueno, un saludo a tu audiencia. Sí, como bien comentabas y como ha venido publicando el diario El Espectador de Colombia básicamente las últimas 2 semanas, en efecto aquí en Colombia digamos, ya no hay dudas de que se está investigando. Las autoridades de este país, autoridades financieras, autoridades policiales, etcétera, están investigando al señor Alex Saab, bueno, que nosotros hemos venido también investigando desde hace tiempo en Armando.info, digamos en concreto ligado a los CLAP. Desde el año pasado empezamos a publicar reportajes. Creo que es importante hacer una distinción, y es que esa investigación que le están haciendo aquí
a Alex Saab, en principio no está conectada con los CLAP en la medida de que las empresas que han salido hasta ahora bajo objeto de esa investigación no son las que están relacionadas con el negocio de la importación para los CLAP, pero sí es muy significativo que las autoridades colombianas estén investigando a este empresario, mientras que en Venezuela este empresario se ha convertido en, si no el principal contratista del gobierno de Nicolás Maduro, en uno de los principales. Recordemos que él, junto a un socio, también un empresario colombiano llamado Álvaro Pulido Vargas, prácticamente han concentrado la importación de los alimentos y de las cajas CLAP desde finales de 2016 y comienzos de 2017. Además, también nosotros en Armando.info pudimos publicar que él es una de las empresas detrás de las cuales ellos se esconden, digamos, ha sido la intermediaria de las importaciones de los medicamentos de la India que tanto ha prometido el presidente Maduro. Y nuevamente hay un contraste muy claro, ¿no? Mientras en Venezuela todo lo relacionado con este señor y todo lo relacionado con el negocio de los CLAP se está manejando con una opacidad donde nadie rinde cuenta. A día de hoy, desde que se crearon los CLAP, el gobierno no ha dicho cuántos dólares, por ejemplo, se ha destinado a la importación de productos, no ha explicado por qué se han escogido estos intermediarios que lo único que tienen en muchos casos son sociedades registradas en paraísos fiscales y son las que usan para comprar esta mercancía en México, en Brasil, ahora en Turquía, y luego revendérsela al gobierno. Entonces, mientras eso ocurre en Venezuela, vemos que en Colombia está ocurriendo lo contrario, que es que a raíz del perfil público que ha adquirido este señor, y de la relevancia que está teniendo en el gobierno de Nicolás Maduro, varios gobiernos, no solo el colombiano, han empezado a investigarlo. Estamos conversando con Roberto Denis. Roberto Denis es un periodista venezolano. Él participa del portal Armando.info y desde esa tribuna periodística ha realizado importantes investigaciones sobre este tema. Ahora, Roberto, es curioso cómo, bueno, para decirlo claro, pues, en Colombia el Estado colombiano investiga a un empresario colombiano. En Venezuela el Estado venezolano persigue a los periodistas venezolanos que han osado investigar el tema. ¿Qué opinión te merece ese curioso y lamentable contraste? Yo creo que es significativo ese contraste entre lo que ocurre en Venezuela y lo que ocurre en este caso en Colombia, pero no solo en Colombia. La semana pasada el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos también hizo un comunicado en el que, aunque no mencionaba empresarios, hablaba de que seguía trabajando en conjunto con las unidades de inteligencia financiera de varios países para conocer qué es lo que hay realmente detrás de los entramados de negocios que ha creado el gobierno de Maduro en los últimos años. A nosotros, digamos, como periodistas en Armando.info que hemos estado investigando este tema, también nos resulta, digamos, paradójico y en cierto modo diría que hasta cruel, porque mientras nosotros tuvimos que salir del país, porque tuvimos amenazas, tuvimos después una demanda por investigar a este señor, y tuvimos que salir del país porque era evidente que no íbamos a enfrentarnos a un juicio justo ni en el que íbamos a tener garantías. Este señor lo están investigando en Colombia y en otros países, ¿no? Yo creo que eso también obliga un poco a la opinión pública venezolana, y ahí es bueno el esfuerzo que tú haces de no perderle la pista a este tema, incluso a los beneficiarios del programa de los CLAP, que hay que exigirle cuentas a las autoridades, porque esto se maneja como si fuera una caja negra, o esto se maneja como si esto dependiera de la plata de unos funcionarios. No es así, es el dinero de los venezolanos, y yo creo que quienes usan ese dinero tienen que rendirle cuentas a la gente de por qué se está usando como se está usando el dinero, si en efecto es una política pública que conviene o no conviene, si ese dinero
dinero que se ha destinado a importar millones de cajas CLAP, de qué hubiese servido si lo destinamos a la producción nacional, y también el hecho de que deben explicar por qué el gobierno, digamos, una política que prácticamente es su bandera y a la que le da tanta relevancia y tanta importancia, por qué se ha escogido a este tipo de empresarios. Recordemos que el señor Alex Saab ya tuvo un contrato hace muchos años en Venezuela, eran los tiempos del presidente Chávez, la firma de un contrato para la construcción de viviendas con una empresa llamada Fondo Global de Construcción. A la postre, años después de esos contratos, esta empresa y los negocios del señor Alex Saab fueron investigados en ese momento en Ecuador. Ecuador era el país que en ese momento ellos usaron que supuestamente era desde el que se exportaban los insumos, los materiales para estas casas prefabricadas. Y la Fiscalía ecuatoriana en su momento abrió una investigación por lavado de dinero, por lo que consideraba parecían exportaciones ficticias, por sobrefacturación de exportaciones. Entonces, ¿cómo es posible que un empresario que tiene digamos estos antecedentes que no parecieran hablar de transparencia ni de buena conducta, bueno, cómo es el principal beneficiario del negocio detrás de los CLAP? Y cómo vemos que ahora lo están investigando en Colombia. Yo creo que los responsables de asignar esos contratos, los responsables de destinar esos millones de dólares a las empresas de este tipo de empresarios son quienes tienen que explicar y dar las aclaratorias necesarias, ¿no? Como tú recordarás, en el caso nuestro, no solo que es que tuvimos que salir, porque bueno, ya teníamos información, ya había presiones, hubo amenazas, llegó la demanda, y era evidente que el objetivo era silenciarnos, ¿no? Que si seguíamos en el país iba a ser muy difícil continuar con esta investigación, y era lo que se buscaba. Nosotros, los tres editores de Armando.info y yo, tomamos la decisión de salir porque teníamos información que creíamos que la gente debía conocer y era de interés público, porque en el fondo se trata de la alimentación de los venezolanos. Bueno, nosotros después una jueza nos dio prohibición de salida un mes estando afuera, también emitió una prohibición donde no podíamos nombrar a este señor en futuros reportajes, hasta el punto de que Conatel también se hizo eco de esa orden de la jueza y nos las hizo llegar hasta nuestras casas. Entonces, nuevamente, veamos el contraste, ¿no? En Venezuela el aparato judicial y un órgano del gobierno nacional como Conatel pretenden que los periodistas no investiguemos, no averigüemos qué es lo que hay detrás de los CLAP, y resulta que en otras jurisdicciones, en otros países, estamos viendo que hay investigaciones muy gruesas, porque no es poca cosa, se habla de lavado de dinero y se habla de ese tipo de ilícitos que en distintos países son, digamos, palabras mayores. Estamos conversando con Roberto Denix, él es periodista venezolano del portal Armando.info, y desde ese espacio ha hecho posible que los venezolanos conozcamos buena parte de lo que es el entramado real de los proveedores de ese programa. Ahora, quiero destacar, ante la atención de nuestro entrevistado y de ustedes, que el tema de los CLAP no solamente es un tema financiero, no solamente es el tema de las empresas que están registradas en los paraísos fiscales o de los miles de millones de dólares que se mueven para allá y para acá. Para una importante cantidad de venezolanos, los CLAP ya no son simplemente un complemento de la dieta. Los CLAP son la dieta a la que tienen acceso. Por eso es tan grave lo que está ocurriendo con la calidad de lo que se importa. Este fin de semana, precisamente, yo tuve la posibilidad, por un lado, de estar en una casa donde intentaron hacernos un café con leche, y resulta que la leche al hervirla se cortó. Luego, en un establecimiento público, un restaurante en el estado Vargas, teníamos una reunión. Al pedir un café con leche, resulta que el café con leche parecía hecho con lactobisol. Todo eso como consecuencia de lo que está circulando como supuesta bebida láctea en este programa. Sobre ese tema, sobre el tema del contenido de los CLAP, ¿qué nos puedes decir, Roberto?
Yo destacaría otra cosa importante, Chu, sobre este tema, ¿no? Y la investigación que se le está siguiendo al señor Alex Saab en Colombia, es que si recordamos hace unos meses, todavía era presidente Juan Manuel Santos, el gobierno colombiano informó del hallazgo de unos contenedores en el puerto de Cartagena que iban a Venezuela con productos de los CLAP, con las cajas CLAP, que estaban prácticamente en mal estado. Con gorgojos, etcétera, ¿no? Eran productos que, digamos, ya estaban en muy mal estado para el consumo humano. Lo que quiero decir con esto es que desde hace tiempo se está investigando el tema de lo que hay detrás de los CLAP. Nosotros, sobre la mala calidad de los productos, hemos publicado 2 reportajes en concreto que se centran en la calidad de la leche en polvo, y en los 2 reportajes que hemos publicado, uno en febrero y otro hace cuestión de 2 semanas, seguimos viendo lo mismo. Se trata de un producto de muy mala calidad nutricional, alto en carbohidratos, alto en sodio, pero bajo en proteína y bajo en calcio, que es lo que uno esperaría encontrar de la leche en polvo como alimento. Y nuevamente, lo que estamos viendo es que esto que el gobierno vende como una política pública supuestamente exitosa, lo que gracias a las investigaciones periodísticas que estamos haciendo nosotros y otros colegas, y gracias a las investigaciones judiciales que se están haciendo en varios países, se está demostrando que, por un lado, hay un gran negocio que está beneficiando a gente muy cercana al poder, muy cercana al gobierno venezolano, que está operando a través de empresas en paraísos fiscales que prácticamente no existen sino en un registro, en un papel, pero también que además se está jugando con la salud de la gente, porque se trata de productos de muy mala calidad. Entonces estamos en presencia de una política costosa, por un lado desde el punto de vista del gasto, pero además más costosa aún si pensamos en que lo que se está comprando no son productos de calidad para los venezolanos. Roberto, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del lunes 15 de octubre. Era Roberto Denis, periodista del portal armando.info, hablándonos de los distintos aspectos en que de los distintos matices que ha tomado esta investigación, que ahora está siendo realizada por estados, por gobiernos del exterior, mientras que aquí en Venezuela, que es donde sufrimos exactamente esta situación, los involucrados son prácticamente intocables, porque si a algún periodista se le ocurre, como en el caso de los periodistas de Armando.info, hacer periodismo de investigación sobre el tema, resulta que se tienen que terminar como exiliados ante la persecución judicial. Repito, entonces nuestro colega Roberto Denis. Terminamos este programa recordando que hoy, 15 de octubre, se cumple un año de la elección de gobernadores. Habría que preguntarse en este momento si nuestros compatriotas de Anzoátegui, de Nueva Esparta, de Táchira, en efecto están, se sentirían mejor si tuvieran al frente de sus respectivas oficinas de gobierno, de Mérida también, a un funcionario de Maduro, o si creen que es afortunado el tener en la gobernación a un dirigente democrático que impulse las luchas de ese Estado contra el régimen y por su calidad de vida. Mañana vamos a hacer una reflexión y algunas entrevistas a propósito de este tema, porque hay que revisarse y revisar cuáles son los caminos a seguir, cuáles son las tácticas a seguir, cómo pasamos, como dice Benigno Alarcón, de este marasmo a tomar nuevamente la iniciativa. El Campo Democrático. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, en la coordinación de este espacio desde el punto de vista técnico estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.